All right, we have some breaking news. A federal judge has just ordered that Kilmar Abrego Garcia be released from ICE custody immediately. This is a significant development in the case concerning the Salvadoran man mistakenly deported this year before being returned to the United States. He was really the center of the administration's controversial immigration policy. Lo que acaba de pasar con el caso de Kilmer Armando Abrego García, ¿no? Imagino que lo recuerdan. Este caso, señores, ha llegado a un punto de inflexión increíble. Y este momento es uno de esos momentos de justicia, donde un juez federal básicamente agarra al gobierno de Trump, lo sienta en la silla y le dice: me mentiste en mi cara, una y otra vez, pero se te acaba el juego. Según la orden de la jueza federal Paula Sines, 6 testigos del gobierno llegaron a su corte sin decir la verdad sobre el caso de Abrego García. Y además el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional mintieron sobre al menos 4 países que supuestamente estaban dispuestos a recibirlo. Claramente, y todo apunta a que fue para justificar una detención ilegal y un intento de expulsarlos a terceros países, ¿no? Y claro, violando su derecho al debido proceso. Y encima desobedeciendo órdenes previas de la propia corte. Pero bueno, la noticia de fondo es esta. La jueza concedió el recurso de habeas corpus presentado por Abrego García. Y de inmediato ordenó su liberación de la custodia de ICE. A ver, cuando ella dice de inmediato, lo dice en serio. Porque en la orden deja claro que lo que ha vivido este hombre es un escenario kafkiano. Es una especie de tortura burocrática, ¿no? Diseñada por el propio gobierno de Donald Trump. La jueza instruyó lo siguiente: que Abrego García tiene que ser liberado de inmediato. Que el gobierno debe de notificar con tiempo a los abogados de Abrego García la hora y el lugar exactos de su liberación para que puedan estar presentes. El Departamento de Justicia tiene que circular la orden y el memorando de opinión a todos los funcionarios y a los agentes que sean relevantes, incluyendo aquellos involucrados en el caso penal en Tennessee, y luego regresar ante ella con un calendario para los próximos escritos, porque claro, el caso no termina aquí, ¿no? Es decir, lo va a sacar del infierno de ICE, pero dejó muy claro que va a seguir examinando, vigilando el comportamiento del gobierno, ¿no? Claro, eso incluye posibles procesos por desacato, ¿eh? Rápidamente, ¿quién es Kilmer Abrego García y qué le hicieron? Fue removido ilegalmente a El Salvador, a pesar de que tenía una orden expresa de no remoción hacia ese país. Al llegar a El Salvador fue torturado junto con 200 personas provenientes de Venezuela, según el expediente. Y a ver, lo más grave técnicamente es que no existe ninguna orden de remoción que sea válida en su contra, ¿no? Más aún que sea emitida por un juez de inmigración hacia algún país. Este es el punto jurídico y es clave, señores, para la jueza, porque si no existe una orden de remoción, entonces hablamos de que retener a esa persona, supuestamente por facilitar su deportación, es por sí mismo una violación al debido proceso. Entonces, cuando los abogados del gobierno, en la propia audiencia, terminaron admitiendo que no existía orden de remoción. Entonces, la jueza básicamente dijo: ok, se acabó. Game over. Como si fuera poco, el gobierno intentó utilizar el exilio como castigo, porque, a ver, Abrego García claramente dijo al tribunal que estaba dispuesto a irse a Costa Rica de inmediato. Ese mismo día, si es que era necesario. Costa Rica, según la evidencia, estaba dispuesta a recibirlo como refugiado.
¿Qué hizo el gobierno de Trump? En vez de procesar eso, empezó a inventarse de que lo iban a mandar a una serie de países africanos, a 3.000 millas de distancia. O te mandamos a Ghana, o Uganda, o Swatini, o Liberia. A ver, iban cambiando de país como si fuera una ruleta. Cada vez que el gobierno filtraba o decía públicamente lo vamos a mandar a X país africano, el país en cuestión salía a decir, oye, nosotros nunca aceptamos a esa persona, no lo vamos a recibir. Entonces esta jueza dejó constancia en su orden de cómo estos anuncios eran falsos, de cómo hasta los propios países tenían que salir a desmentir al gobierno de Trump. Y además el Departamento de Justicia y el tema de la seguridad nacional le dijeron a la jueza que Costa Rica ya no era una opción, que ese país no quería a Abrego García. Adivinen qué pasó. Cuando el ministro de Justicia de Costa Rica vio eso, de inmediato reaccionó y dijo lo siguiente: nosotros sí estamos dispuestos a recibirlo. A raíz de esto es que la jueza pudo subrayar: me mintieron sobre Costa Rica, mintieron sobre los países africanos, mintieron sobre el estado de la remoción. La jueza describe los testimonios de los funcionarios del gobierno de una manera que nos deja claro que está construyendo un expediente de desacato. Empecemos con John Schultz, subdirector adjunto de ICE, en la División de Detención y Expulsión. Este hombre fue uno de los testigos claves, ¿ok? La jueza escribe que, contrario a lo que ella había ordenado, John Schultz llegó sin estar preparado para hablar de Costa Rica como opción de destino. El hombre admitió abiertamente que ni siquiera había leído la correspondencia de Costa Rica sobre el caso. También reconoció que nadie le había informado porque el gobierno no había procesado aún el traslado de Abrego García a Costa Rica. A ver, el supuesto alto funcionario que debería de haber aclarado el asunto, ¿no?, ante la corte, no sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Y ojo que no fue accidente, porque la jueza interpreta que fue algo deliberado. Y a ver, si John Schultz fue malo, el siguiente fue peor. Tenemos a Jonathan Cantu, director interino de la División de Expulsiones, y el hombre fue presentado como testigo clave, ¿eh? Ojo. En una audiencia del 20 de noviembre, según la jueza, el gobierno volvió a desobedecer sus órdenes. Jonathan Cantu admitió que no había participado antes en el caso de Abrego García. Dijo que se había preparado 5 minutos antes de testificar. Y reconoció que ningún abogado del gobierno le explicó siquiera el contenido de la orden de la jueza, menos aún el propósito real de su testimonio. Cuando los abogados de Abrego empezaron a preguntarle, ¿no?, por su propia declaración jurada, un documento que él firmó bajo pena de perjurio, el hombre no pudo explicar términos básicos. A ver, le preguntan cosas básicas. Le preguntan qué significan las ciertas entendimientos mencionadas en el párrafo 4. ¿Cuál fue la respuesta? No sé. Le preguntan qué contingencias mencionan en la última frase. Responde, no sé. Le preguntan qué desarrollos interinos mencionan en el párrafo 5. Una vez más, no sé. A ver, todo esto sobre palabras que él mismo firmó en su declaración, ¿ok? Además, la jueza también notó en una nota al pie que este hombre es el 6º testigo que ella ordena preparar adecuadamente y que aún así llega a su sala o sin preparación o desafiante, hasta negándose a contestar preguntas de fondo, ¿no?
Y de paso, la jueza avisó que va a tomar en cuenta todo este tema de la conducta cuando resuelva otros pedidos en el caso, ¿no? A ver, eso traducido es prácticamente o se van preparando para procesos de desacato y posibles sanciones. La jueza también comenta cómo en un momento el propio abogado del Departamento de Justicia le dice casi como susurrando en una parte: ve jueza, le dijimos que el testigo no iba a saber nada. Claro, eso para la jueza, ¿no? Fue prácticamente como una confesión de que el gobierno intencionalmente estaba presentando testigos de adorno. ¿Para qué? Para poder bloquear el escrutinio judicial. La orden indica que esto se parece a un comportamiento de desacato directo, ¿no? Y señores, quiero adelantarles y decirles que esta no es una jueza cualquiera improvisada, por cierto. A ver, ha sido confirmada 2 veces por el cuarto circuito de apelaciones en el mismo caso. En una de esas decisiones, la forma en que el Tribunal de Apelaciones respaldó su actuación prácticamente asustó al gobierno de Trump, porque fue directo, fue contundente, o sea, confían mucho en ella. Y además fue ratificada por unanimidad 9-0 por la Corte Suprema de los Estados Unidos, cuando ordenó que el gobierno de Trump tenía que facilitar el retorno de Abrego García desde la prisión de El Salvador a los Estados Unidos. A ver, el gobierno tardó como 3 meses en obedecer, y solo lo hizo luego de acusarlo en Tennessee. Claro, como si ya no fuera a notar el truco, ¿no? Es decir, Donald Trump va 0-3 en contra de esta jueza en cortes superiores. Si el gobierno quiere apelar otra vez esta nueva orden, yo creo que ya saben perfectamente, ¿no?, que se enfrentan a una jueza cuya actuación ha sido como que validada al máximo nivel, incluyendo con la Corte Suprema. Y bueno, mientras todo esto pasaba, ¿no?, en el mundo jurídico, del lado político, el mensaje del régimen trumpista era todo lo contrario. El clásico show de la mano dura, deportaciones a cualquier precio, uso del caso para hacer propaganda. Ahí vimos a figuras como Trump, como Pam Bondi, como el zar de la frontera Tom Homan, como Christie, ¿no? Salieron públicamente a decir que Abrego García nunca volvería a Estados Unidos, que jamás lo traerían de regreso, que lo habían desaparecido del mapa. El propio presidente de El Salvador hasta también se prestó a burlarse de la familia y del sistema judicial estadounidense, porque están utilizando el caso como un espectáculo político. La jueza en su orden lo pone todo dentro de una misma narrativa. Un aparato gubernamental que maltrata el debido proceso, que ignoran órdenes judiciales, que miente sobre terceros países, que intentan esconder testigos ignorantes y que usan la detención prolongada como herramienta de castigo político. ¿Qué viene ahora en este caso? Bueno, pues Kilmer Abrego García va a salir de custodia de ICE por orden directa. Pues el gobierno de Trump queda expuesto por detener a alguien sin orden de remoción válida, por intentar mandarlo a países que nunca lo aceptaron, por mentir sobre la postura de Costa Rica y encima por presentar 6 testigos sistemáticamente desinformados o desobedientes. Más allá, amigos, del caso individual, yo creo que el mensaje es mucho más grande. Que en medio de un régimen que presume ser mano dura y desprecio por los migrantes, aún hay jueces federales que están dispuestos a decirte no. La Constitución de los Estados Unidos se aplica. No puedes encarcelar a una persona indefinitivamente. No puedes inventarte destinos aleatorios. No puedes mentir en mi tribunal. Eso, amigos, es lo que está en juego en el caso de Kilmer Abrego García.